there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Dave Smith, el Dr. Jimmy Dupree y Loren Larson. Y ustedes, estamos muy felices y alegres de tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan. Sentí de parte del Señor el día de ayer, antes de que comenzara el programa, de tratar con la naturaleza pecaminosa. Tocamos brevemente hace unas semanas y eso es todo, solo tocamos el tema. Es muy importante. Pablo pasó 2 o 3 capítulos sobre este tema. En este tema, y creo que más que eso, yo pienso que nosotros debemos estar muy interesados en lo que él presentó. Y he sentido de parte del Señor pasar un poco de tiempo, lo cual comenzamos el día de ayer. Y vamos a continuar donde nos quedamos. Tratamos con el problema de la ignorancia. Algunos años atrás, nosotros catalogamos varias situaciones de la manera como la naturaleza pecaminosa es tratada, no tratada en lo absoluto a veces. Por la mayoría de los cristianos, como es vista. Sí, cómo es vista por una variedad de cristianos, así es. Y esta es nuestra. Ahora, no adquirí esto de la palabra de Dios. No exactamente. Le pueden añadir ustedes si quieren o como les parezca, pero nosotros presentamos la ignorancia, negación, licencia, lucha y gracia. Tratamos con la ignorancia el día de ayer. La mayoría de cristianos no saben nada acerca de la naturaleza pecaminosa. No saben de qué es de lo que ellos están hablando. Y mencioné en el programa el día de ayer que al leer cientos de mensajes, pude contar cómo es que Francis y yo, viajando por toda la nación en el trabajo evangelístico, comenzábamos las campañas los domingos en la noche o algo así. Y el lunes en la mañana yo iba a visitar las librerías cristianas o librerías de libros usados y compré cientos de libros de algunos de los predicadores más grandes del mundo. Hombres que vieron tremendos números de personas salvas. Pero en todos estos libros, de todo tipo que usted pueda pensar, jamás leí un mensaje sobre la naturaleza pecaminosa. Jamás leí donde se había presentado ni siquiera una vez. Así que hace unos años me enfrenté a esta situación tratando de entenderla. Es extremadamente importante. Mencionamos el hecho ayer que en el gran 6º capítulo de Romanos, Pablo menciona el pecado unas 17 veces. ¿Es cierto, Loren? Así es, Señor. Y solamente una de esas veces él trata con actos de pecado. El resto de las veces trata con la naturaleza pecaminosa, sí es de importante. Él trató con la naturaleza pecaminosa. Tristemente, la gran mayoría de cristianos están siendo controlados por la naturaleza pecaminosa. No debería hacerlo, no tienen que estarlo, pero así es. Creo que la respuesta a esto es la cruz de Cristo. Y la respuesta para todo esto, para vivir para Dios y para ser victorioso sobre el mundo, la carne y el diablo. Creo que ¿cómo lo puedo decir? La manera como el Señor resume el nuevo pacto, esto es de lo que estoy hablando, del nuevo pacto.
puede ser resumida de una manera muy complicada. La palabra más grande dada a la humanidad puede ser resumida en una frase: Jesucristo y este crucificado, y nuestra fe en esa obra consumada. Permítame decirlo otra vez. La manera en cómo nosotros lo entendemos es Jesucristo y este crucificado, y nuestra fe en esa obra consumada. Si pueden entender eso, si ustedes ponen eso en su espíritu y comienzan a vivir por esa regla, así es como se debe vivir para Dios. Nosotros vamos a ver, mientras Pablo trata este tema de la naturaleza pecaminosa, usted dijo que íbamos a leer a los versículos 3 y 4. Vamos a ver lo que el creyente necesita saber sobre la naturaleza pecaminosa. Esa es la pregunta de Pablo en todo esto. Y nos dice lo que debemos saber con el propósito de establecer nuestra fe en el objeto de nuestra fe, en lo que Dios nos ha provisto, lo cual usted acaba de decir. Así que el problema es el pecado, el problema es la naturaleza pecaminosa, y mientras este capítulo trata primordialmente con la naturaleza pecaminosa, lo que vamos a encontrar es que los puntos más importantes del pecado, la naturaleza pecaminosa, el mundo y el diablo, están en diferentes áreas de la Escritura y muestran ser derrotadas por Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Una vez tratamos o sabemos cómo tratar con la naturaleza pecaminosa, aplicamos lo mismo a la carne, al mundo y al diablo, y vivimos libres de esos impactos, y el poder de Dios tratando de ayudarnos como resultado de nuestra fe en Cristo, lo que Él ha hecho, y la gracia de Dios entonces empieza a fluir como resultado del objeto correcto de fe. ¿Y cómo es que hace eso el creyente? Bueno, hermano Swagger, todo en el nuevo pacto opera bajo fe. Eso es algo que debemos entender. Nada opera por las obras, y la fe tiene que estar primeramente en la persona de Cristo y en la obra de Cristo. Correcto. Y eso es todo esto, el unir a Cristo y este crucificado en 1 Corintios 2:2. Pablo estaba determinado a no predicar nada para la salvación, o en el sentido de la letra de la carta a los Corintios, para la corrección, porque ambos énfasis nos llevan a la ayuda del Espíritu Santo para la salvación, y también con el propósito de esa epístola para la corrección. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro del ámbito de Jesucristo y este crucificado. Lo que Cristo hizo en la cruz, el precio que Él pagó. Y la manera como tenemos al Espíritu Santo obrando es manteniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Correcto. El Espíritu Santo comenzará a trabajar en nuestras vidas y corazones para hacer lo que solamente Él puede hacer. El Espíritu Santo es Dios. Y yo puedo recordar la fecha en la que el Señor abrió esto a mi vida. Nosotros estábamos en una serie sobre programas radiales y estábamos en el 8º capítulo de Romanos. Y fue como una visión. Yo vi al Espíritu Santo. No puedo decirles cuál es su aspecto, no me malentiendan. Pero yo lo vi a Él. Lo vi a Él de acuerdo a cómo funcionó, o de la manera que obró Él en la crucifixión y lo que Él hizo, lo que Cristo hizo en la cruz. El precio que Él pagó allí. Y Él me dejó saber que es Cristo el que pagó ese precio. El Espíritu Santo no lo pagó. Él lo llevó a cabo. Lo supervisó. Él hizo la obra que Cristo pagó para darnos. Correcto. Pero Él no es el que pagó por todo. Cristo lo hizo. Y el Espíritu Santo estaba enfatizando eso. Demasiadas veces nosotros le damos el crédito a otra cosa, a alguien más. Y no debemos hacerlo con esto. Correcto. La verdad sobre el Espíritu Santo es que ha venido a glorificar a Cristo. Él no va a hablar por sí propio, sino que va a hablar de la obra de Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en la obra consumada de Cristo, es ahí lo que le da al Espíritu Santo, se permite la
terminología, esa luz verde para Así trabajar es. en nosotros, Sí. porque entonces su obra es una glorificación de la obra de Cristo, porque nuestra fe está en Cristo y lo que Él hizo. Fue a Pablo que el significado del nuevo pacto se le dio. Correcto. La cruz de Cristo es el significado de ese nuevo pacto. Y esa es la razón del por qué es imperativo que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Dave, Entonces voy a añadir esto. Si nuestra fe está en cualquier otra cosa, fuera de la cruz, quien es Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros entonces creamos un obstáculo a la obra del Espíritu así Santo es. en nuestras vidas. Correcto. Él no puede obrar en lo absoluto. Correcto. Muy poco. De hecho, no voy a decir en lo absoluto, pero muy poco. Él hace lo más posible, pero si nosotros queremos los beneficios completos de lo que Cristo murió para proveernos, a más allá de la regeneración, más allá de ser una nueva criatura en Cristo, si queremos el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida diaria, entonces eso depende de nuestra confianza en Cristo, confianza en lo que Él ha Así es. hecho diariamente, minuto tras minuto, en esa base. Adelante, leamos el primer versículo hasta el versículo 4 Pues, del 6º capítulo de Romanos. ¿qué diremos? Tiene por motivo dirigir la atención hacia Romanos 5:20. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Solo porque la gracia es mayor que el pecado no significa que el creyente tiene la licencia para pecar. De ninguna manera. Indica la respuesta de Pablo a la pregunta, fuera con el pensamiento, no permite que tal cosa suceda. Porque los que somos muertos al pecado, Muertos a la naturaleza pecaminosa. ¿cómo viviremos aún en él? Demuestra lo que el creyente ya es en Cristo. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, Claramente dice que este bautismo es en Cristo y no en agua. somos bautizados en su muerte? Cuando Cristo murió en la cruz, en la mente de Dios morimos con Él. En otras palabras, Él se hizo nuestro sustituto y nuestra identificación con Él. En su muerte, Él nos da todos los beneficios por los cuales Él murió. La idea es que Él hizo todo por nosotros. Porque somos sepultados juntamente con él por el medio del bautismo para muerte. No solo morimos con Él, pero fuimos sepultados con Él también. Lo que significa que todo el pecado y la transgresión del pasado fueron sepultados. Cuando ellos lo pusieron en la tumba, pusieron todos nuestros pecados en aquella tumba también. Para que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Morimos con Él, fuimos sepultados con Él, y su resurrección era nuestra resurrección a novedad de vida. Y mucha gente lee estos pasajes en Romanos 6 y ellos lo catalogan como bautismo en agua. Así es. Y él no está hablando del bautismo en agua aquí. ¿Puedo añadir algo acá? Claro. Recuerde que hay dos palabras en Romanos 6 que creo que son muy mal interpretadas. La primera palabra es el término pecado. Es hamartia, es un sustantivo singular, no viendo a algo plural como los pecados. Así que primero que nada, el tema de Romanos 6 es la naturaleza pecaminosa. Ese pecado que permanece, prefieren algunos teólogos, pero usted ya lo ha dicho, la única vez que los actos de pecado se tratan en Romanos 6 es en el versículo 15 y es algo muy obvio. Cometeremos actos de pecados, etcétera, etcétera. Cada vez que se menciona, el énfasis está en la naturaleza pecaminosa. Lo otro que también confunden y creo que lo malinterpretan, y una gran cantidad también de eruditos, muchos de los que le sorprenderían a usted saberlo, es que el bautismo acá no indica un bautismo en agua. Y voy a darles una evidencia simple de esto, hermano Swagger, que me resalta a mí. De lo que estamos hablando es de cómo el creyente fue libertado del poder de la naturaleza pecaminosa, en esencia del poder del pecado.
Disculpa, Loren, sería un buen lugar en este momento para decirle a la gente qué es la naturaleza pecaminosa y cómo es que surgió. Bueno, la naturaleza pecaminosa es aquella naturaleza que está en cada ser humano. Es una naturaleza Por que causa está... de la caída. Correcto, es una naturaleza que tiene ese impulso hacia la impiedad y también hacia el yo, hacia el egoísmo. Es la naturaleza que Adán y Eva enfrentaron cuando murieron espiritualmente después de haber pecado en el huerto del Edén. Y eso pasó a cada ser humano. Es la raíz del pecado. La naturaleza pecaminosa corrompe el espíritu, el alma, la mente, nos impulsa a una manera donde es impiadosa y no tiene la naturaleza del carácter de Dios. Todos lo tenemos. La única manera de ser libre de esa naturaleza es el unirse a Cristo, y somos unidos a Cristo por fe. Jesucristo y este crucificado. Correcto. Entonces nuestra fe reside en Cristo cuando llegamos a Él. Y lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 3, ¿acaso no sabéis? La palabra es arieneo. Como muchos de nosotros hemos sido unidos con Cristo y bautizados en Cristo, hemos sido libertados de la naturaleza pecaminosa. Estoy parafraseando el verso, pero este es el pensamiento. El bautismo en agua no tiene el poder de librar a la humanidad del poder de la naturaleza pecaminosa. Sí. Y ya que este tema en el capítulo 6 de Romanos se trata de la liberación del creyente, de cómo, de acuerdo al versículo 2, es una declaración, es un hecho, cómo nosotros que estamos muertos a la naturaleza pecaminosa continuaremos en ella. Entonces, ¿cómo llegamos a morir a la naturaleza pecaminosa? Sería la pregunta natural. Y Pablo lo responde en Romanos 6:3. ¿O no sabéis? Agneo, ¿o no sabéis? Quiere decir una falta de información, pero también hay otro significado que puede accesarse aquí, hermano Swagger, y es la idea de esta inclinación. Una vez que lo has escuchado, no te inclinarás a creerlo. Pero sea como sea, el término bautismo o bautizados está hablando de que hemos sido unidos con Cristo en la salvación, y es ahí, y fue ahí cuando el poder de Dios rompió el poder del pecado. El significado de la santificación es ese. La santificación significa ser separado de Dios, pero Dios no se separa de sí mismo aquellas cosas que no han sido libres del dominio del pecado. Así es. La justificación es ser libre de la penalidad del pecado, claro que sí, pero también es aquello que nos da la justicia de Dios dadas gratuitamente. La santificación es ser apartado para Dios, pero también es ser libre del dominio de la naturaleza pecaminosa y todo agente del pecado a través de nuestra unión con Cristo. Entonces, nuestro bautismo en Cristo no tiene nada que ver con el agua. Tiene que ver con esa unión sobrenatural donde yo me convierto en uno con Él y Él se convierte en uno conmigo. Yo estoy viviendo en Él y Él entonces llega a vivir en mí. Yo soy regenerado, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, este bautismo nos describe cómo el pecador creyente se convierte a estar en Cristo, y es en ese momento cuando somos santificados y libres del poder de la naturaleza pecaminosa. Entonces, esto sucede en la salvación. Correcto. Muy bien, pero el bautismo en agua simplemente es un símbolo de lo que sucedió en la salvación. Yo soy sepultado bajo el agua, pero eso no nos liberta del pecado, ¿verdad? Una vez más, una ordenanza que describe lo que ya sucedió. Sí. No hace la obra. Amén. Que se lleva a cabo y se describe en Romanos 6. Les dije el día de ayer que si cada día ustedes dicen, mi fe está en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no depende de mí, ni de la iglesia, ni de nada más. Todo es exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. El Espíritu Santo comenzará a obrar a su favor, dándole a usted la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, entiéndanlo. Y es importantísimo que su fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cristo pagó un precio terrible por nosotros en la cruz para darnos la victoria sobre el pecado,
para salvar nuestras almas, para bautizarnos con el Espíritu Santo, para darnos la victoria sobre los actos de pecado, terribles actos de pecado. Y la única manera de cómo van a tener la victoria sobre el pecado, ahora permíteme cambiarlo. La mayoría del cristianismo, de los cristianos, están perturbados por algo que les está robando la victoria. Ellos están funcionando a mitad en cuanto a lo que tiene que ver con vivir para Dios. No quieren que esté así la situación. Un verdadero cristiano odia el pecado. Aborrece el pecado. La carne tal vez quiere algo malo, pero el verdadero creyente internamente odia el pecado. Y la tristeza de todo es, y no creo que estoy exagerando, pero la mayoría del cristiano moderno está siendo usado por la naturaleza pecaminosa. Están atados por vicios o por pecado de alguna forma, de alguna manera, y no pueden dejar de hacerlo. Y están tratando de detenerse con sus propias fuerzas y no pueden. Correcto, entonces la naturaleza pecaminosa es esa fuerza que corrompe, que si no se detiene y si no es sostenida como algo que ya no domina, entonces arruina la experiencia cristiana. Sí, no puede ser vencida a menos que ustedes entiendan que lo que Jesucristo hizo en la cruz, Él pagó el precio por nuestra victoria. Y les digo que Él no dejó nada deshecho, nada sin terminar. El precio que Él pagó cubre todo el ámbito del pecado en toda su forma. Y tenemos ese poder. Mientras que pongamos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Pero no estamos hablando de la fuerza de voluntad. No. Y es lo que de donde depende la mayoría de los cristianos. Sí, pero tiene toda la razón. No estamos hablando de fuerza de voluntad. De lo que estamos hablando es el poder del Espíritu Santo y solamente puede ser activado por fe en la cruz. Eso es. Entonces, el ser ignorantes, usando la primera palabra, el ser ignorante de la naturaleza pecaminosa es una garantía de que el creyente siempre estará bajo su dominio. Ser ignorante no va a ayudar ni va a apagar el problema. No, la ignorancia no resuelve el problema, de hecho la puede aumentar, simplemente porque no sabemos que estamos haciendo lo que estamos haciendo o por qué lo hacemos. Amamos a Dios, pero hay una influencia que no podemos apagar, no en toda área de nuestra vida. El hombre recreado es una nueva criatura, pero aquí entra el argumento de la naturaleza pecaminosa. La mayoría de la gente que es ignorante de la idea de la naturaleza pecaminosa como el problema o la raíz del problema del pecado o el núcleo del problema no sabe o no conoce su existencia o cómo tratar con ella. No conocen su existencia, no saben de ella. Correcto, entonces eso es ignorancia. Discúlpeme un momento, Dr. Dupree. Su enseñanza. Usted enseña clases en la universidad. Correcto. Desde hace años. Los estudiantes que llegaban, ¿algunos de ellos tendrían algún conocimiento de la naturaleza pecaminosa? No la tienen. Porque la naturaleza pecaminosa no es algo que se enseña. Es siempre una lucha entre la carne o algún reglamento hecho por el hombre de lo que es el pecado. Y hubo un tiempo donde llegó a nuestras obras de cómo nos vestíamos, de nuestra apariencia. Eso ya no es tan popular hoy en día, pero la gente no enseña sobre el pecado. Ellos tratan de evitarlo. Entonces los estudiantes llegan y verdaderamente no entienden cuando hablamos del bautismo. La palabra griega para bautismo es o inmerser o cubrir.
sumergir o cubrir, perdón. Cuando hablamos de ser bautizados en Cristo, está hablando de entender de que Cristo es la única respuesta para el pecado. Sí, Lo que Cristo en la hizo por cruz. nosotros en la Sí. cruz. Y eso no se enseña o al nivel de la universidad como debería. Sí, amén. La naturaleza pecaminosa permanecerá activa hasta que el pecador creyente acepte a Cristo, y lo que Pablo dice acá en nuestro texto es que el pecador creyente es bautizado, sumergido, unido, plantado en Cristo. Y como usted lo ha dicho en sus notas, en la mente de Dios, Él está crucificado con Cristo. Eso es lo que dice Gálatas 2:20. Pablo dijo, con Cristo soy juntamente Sin crucificado. embargo, vivo yo. Entonces, ¿cómo Pablo puede ser crucificado con Cristo si no estaba ni siquiera cerca de él cuando Cristo vivió durante su ministerio? Pero esa es su fe. Esa es su fe hablando en cuanto a Romanos capítulo 3, 6 y 3. Entonces es nuestra unión con Cristo, crucificado con Cristo, sepultado con Cristo, donde Dios no rehabilita habilita a la humanidad, Amén. sino que destruye lo que nos dominaba, y entonces resucita el creyente para vivir en Cristo con una nueva fuente de vida, y eso es lo que es novedad de vida, no es una nueva actividad, significa que hay una nueva fuente o recurso de vida, lo cual es el Espíritu Santo. Si nosotros no sabemos esto, si somos ignorantes a esas verdades, nuestra fe nunca estará en lo que Cristo ha hecho, en nuestra unión con Dios, en nuestra unión con Cristo, cuando somos salvos, sepultados, resucitados, para vivir en Él y con Él de una nueva fuente de vida. Si ignoramos eso, nuestra fe entonces no estará en lo que Cristo ha hecho, y estaremos buscando en vano para encontrar otra ruta para derrotar al pecado que nos asedia. Y esa ruta casi siempre es de la carne. Siempre es de la carne. Sí, Cualquier cosa que no sea fe en Cristo y la cruz es de la carne. es de la carne. Con buenas intenciones, claro que sí, pero a menudo usando aún medios bíblicos, y con eso lo que quiero decir es, por ejemplo, el leer la Biblia, la oración y muchas otras cosas. Pero si somos ignorantes entonces de la naturaleza pecaminosa, entonces causa un problema. Pero esta segunda palabra, la negación, es un gran problema también. Hay un gran grupo, y el doctor Dupree tal vez nos puede ayudar con esto también. Existe un gran grupo, doctor, que dice que cuando nacemos de nuevo, la persona entonces ya ni siquiera tiene esa naturaleza pecaminosa. Así es. Que en el momento de la salvación la naturaleza pecaminosa es erradicada. Eso es lo que ellos creen. De hecho, Disculpe, repítalo otra vez. la doctrina de la palabra de fe y también otras doctrinas enseñan que el creyente, al momento que nace de nuevo, ya no tiene naturaleza pecaminosa, que la naturaleza pecaminosa ha sido eliminada. He escuchado, En la conversión. correcto, en la conversión, que simplemente ya dejó de existir. Y después la evaluación de lo que es el problema es incorrecto, y la solución de una evaluación incorrecta también siempre está mal. Entonces, una vez más, el creyente está estancado, pero la negación es un gran segmento de los creyentes que dicen, oh no, yo no soy un monstruo de dos cabezas con dos naturalezas. La realidad es que tiene tres: tiene una naturaleza divina, humana y pecaminosa. Usted y yo tenemos a un buen amigo que vehementemente niega la existencia de la naturaleza pecaminosa. Correcto. Así Él es. bautista. Así Ahora, yo no pensaba que los bautistas pensaban así. Bueno, en la psicología, el problema con el hombre existe en su, entre comillas, alma, emociones entenebrecidas. Es lo que la persona que estaba hablando conmigo decía. No tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos emociones entenebrecidas o en tinieblas. No sé ni de dónde traen esa terminología. Tal vez usted me puede dar, Dave. ¿Eso es psicológico? Me suena a mí que es psicológico. El problema es que estamos negando el poder del pecado. El pecado es el problema, no es esas emociones entenebrecidas. Sí, la negación no va a hacer que desaparezca. Correcto, la idea de que, bueno, yo no tengo una naturaleza pecaminosa, su idea es, o la idea de ellos es la transformación, es que el alma necesita ser renovada. Usted es salvo en su espíritu, pero entonces usted necesita renovar su propia alma.
y es ahí donde algunos de los problemas entran. Sí, tenemos que ir a la pausa acá. Sí, así es. Ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el Evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Ya estamos de vuelta. Usted estaba diciendo algo, Lauren. Bueno, simplemente estábamos hablando de lo que significa la segunda palabra en nuestras 5 palabras que hemos estado definiendo, y la ignorancia y después la negación. La negación es la negación de que la naturaleza pecaminosa aún existe después de que la persona nace de nuevo. Tenemos problemas, pero ese no es el problema. La naturaleza pecaminosa no es el problema. Así que ellos simplemente van a evadir esta enseñanza y una vez más no van a ver el punto central, que es la naturaleza pecaminosa en Romanos 6. No pueden, porque es lo que Romanos 6 está tratando. La naturaleza del pecado que necesita ser silenciado o dormido es un término que hemos usado. El griego indica algo que deja de estar activo en Romanos 6:6. Permítame decir otra vez que la única manera de poder tener victoria sobre todo esto, perpetuamente, constantemente, de acuerdo a cómo se debe, es manteniendo nuestra fe en Cristo y este crucificado. Lo que usted dijo hace un momento. De manera continua. Sí, 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque ¿acaso no es eso lo que escribió Juan en 1 de Juan 7? Si yo camino en la luz como Él es la luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es lo único que puede cubrir el pecado. Amén. Y tiene toda la razón, pero el cubrir el pecado es una cosa, pero la libertad o ser libre del pecado es algo totalmente distinto. Pero si enseñan que no existe la naturaleza pecaminosa, entonces van a estar luchando en contra de actos de pecados y tratar de responder la pregunta ¿por qué los actos de pecados aún están en la vida del creyente? Nuestra tercera palabra, si la negación es la segunda, entonces la tercera palabra es una de las cosas que encontramos en cantidades muy grandes en el cuerpo de Cristo, y esto es la licencia. Y el doctor Dupree, de hecho, lo mencionó hace un momento atrás. Yo tengo una naturaleza pecaminosa, entiendo que existe y está ahí y simplemente voy a pecar, va a suceder. Nunca existe eso de buscar. bueno, uno tiene que pecar un poco cada día, ¿verdad? Es lo que dijo el hombre. Y no sé que verdaderamente un creyente que ha nacido de nuevo va a tener eso en mente, pero esa declaración de que, bueno, yo peco, bueno, simplemente es la gracia de Dios que lo va a cubrir. Y voy a orar cada día para que Dios me perdone esos pecados. Y vamos a ser claros, Él lo hará. Él Sí, nunca amén. va a negar o va a negarle a Sí, alguien que llega sí, a Él con un correcto. corazón humillado. Yo nunca quiero cerrar esa puerta, pero el plan de Dios para la humanidad, hermano Swagger, como se Sí. describe acá, no es en vivir en una puerta que está constantemente abierta de que vivo bien, fallo, me arrepiento, vivo bien, fallo, me arrepiento. Ese no es el camino de Dios. Esa no es la idea de Dios, de una vida abundante. La vida abundante es el entender lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, el entender los beneficios de ello, el reconocer lo que yo soy y lo que puedo hacer. Yo no puedo detener o obstaculizar o poner a la naturaleza pecaminosa en un estado ocioso. Pero si mi fe está en Cristo y está en mi unión con Cristo, en lo que Cristo hizo por mí en el Calvario, entonces yo puedo encontrar libertad del dominio de la naturaleza pecaminosa. Entonces el Espíritu Santo comenzará a obrar Correcto. a su favor, porque obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo. Así es. Él no obrará fuera de esos parámetros. Lo que usted estaba describiendo puede verse claro en el libro de los jueces,
con la nación de Israel. 7 veces, a través del libro de los jueces, el pueblo vivía para Dios, pecaba, los llevaba a sufrimiento, se arrepentían, volvían a Dios, no aprendían de eso, simplemente repetían ese ciclo una y otra vez, 7 veces a través del libro de los jueces. Sí. Y lo que usted está diciendo es lo que la gente hace hoy en día. Sí, y ese no es el diseño de Dios. Nunca es el propósito No. de Dios ni la voluntad de Dios. Correcto, así es. Entonces, lo que queremos descubrir es qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo que me va a permitir a mí vivir libre del dominio de la naturaleza pecaminosa, el dominio de la carne, el dominio del mundo y el dominio del diablo. Entonces la idea que debemos pecar un poco cada día, eso es equivocado, es Creo erróneo. que eso viene de frustración y nos damos por vencidos y llegamos a esa conclusión. O tal vez una falta de interés. Entonces no hay nadie que sea perfecto. Todos tenemos que tropezar ante el Señor pidiendo su misericordia y gracia. Bueno, hay un gran segmento de cristianos que nunca se toman el tiempo de estudiar la palabra de Dios por sí mismos, de aprender lo que estamos enseñando acerca de la naturaleza pecaminosa. Y para muchos de ellos verdaderamente creen que ellos tienen que pecar un poco, que van a pecar un poco cada día. Entonces, ¿será que eso es una doctrina bautista? Bueno, los bautistas lo reconocen, mientras que otros creen lo mismo. Yo crecí bautista, así que Sí, crecimos sí, bajo esa sí. mentalidad que íbamos a pecar un poco diariamente, así que teníamos que volver a Dios continuamente y arrepentirnos. Sí, y una vez más su misericordia abunda para siempre, pero al mismo tiempo Pablo está enseñándonos que el peso y el pecado que nos asedia no debe dominarnos. Una vez más, de acuerdo con como usted lo dijo correctamente, no estamos hablando de perfección sin pecado. Eso no va a suceder hasta después del arrebatamiento de la iglesia Correcto. y esta corrupción o se vista de incorruptibilidad. Hasta entonces, la prueba es cuando la naturaleza pecaminosa se erradicará. Y es entonces, aunque el dominio de la naturaleza pecaminosa, el dominio del mundo, la carne y el diablo son derrotados ya por lo que Cristo hizo en el Calvario, no son eliminados. Aún tienen el potencial de abrumarnos si no mantenemos nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Por eso es que yo le digo que lo que usted acaba de terminar de decir, cada día, varias veces es lo que tenemos que hacer. Mi fe está en ti, lo que hiciste por nosotros en la cruz. Correcto. No está en mí. No está en la iglesia tampoco, aunque yo amo a la iglesia, no está en la iglesia. Está exclusivamente en Cristo. Así es. Y hay que decirlo de corazón cuando usted pueda. Y el Espíritu Santo comenzará a obrar. Así Y- es, y yo sé que usted cree lo que yo estoy a punto de decir. Eso tiene que venir del corazón, no es un mantra. Correcto. Eso viene de un verdadero corazón de fe que dice, yo veo lo que hizo Jesús por mí. Yo sé dónde Él quiere que yo tenga mi fe. Yo no puedo proveerme por mí mismo a través de ningún medio lo que Cristo ha hecho por mí. Y del clamor de mi corazón sale lo que usted ha dicho, mi fe no está en mí. Sí, me da gusto que usted mencionó que no es una mantra, Correcto. no es una pequeña cita que nosotros podemos decir. Pero ¿acaso no existe una diferencia entre el luchar y fallar en el mismo pecado todos los días? Estamos hablando de crecimiento. Usted no se queda en párvulos el resto de su vida, usted crece. Sí, si usted no hace esto bien, así quedará siempre Correcto, en sí. ese jardín de niños. Y es lo que estoy diciendo. Dios espera y quiere y ha provisto el camino donde podamos crecer. Tal vez luchemos con algo, pero después hay victoria y después Dios nos va a señalar otra cosa en la vida. Y continúa ese crecimiento, ese proceso de crecimiento para el resto Sí. de la vida. Nosotros, y yo creo que Meyer Pearlman lo dijo bien, y él sí escribió sobre la naturaleza pecaminosa, sobre la carne en el principio de la primera parte del siglo XX, pero él dijo que aunque
Es cierto que somos santificados en la salvación. Lo que realmente ahora estamos haciendo es aprender a progresar en algo que ya ha existido, en progresar en la santificación. Y Así la es. mayoría de las veces cuando hablamos de la santificación progresiva, creo que pensamos, bueno, yo voy a aprender a derrotar el pecado, y esa es la idea equivocada. Lo que estamos enseñando es que somos santificados en la salvación y ahora estamos progresando a través de estas experiencias de expresar fe en Cristo. Uno progresa a la imagen de Cristo y este crucificado. Perdón. Uno progresa a ser a la imagen de Cristo. Nuestra progresión, de hecho, jamás se detiene, Así si se lo es. permitimos. La evidencia, Pablo dijo, yo no he adquirido ni tampoco lo he logrado, pero algo sí hago. Yo prosigo para el precio del supremo llamado en Cristo Jesús. Entonces, Sí. Pablo vio su crecimiento como algo progresivo y él lo vio como progresar de la verdad de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Entonces, si el Calvario sabe, si el creyente sabe lo que hizo Cristo y pone su fe en eso, entonces ese progreso del crecimiento es algo que sucederá. Esa perfección sin pecado nunca. Simplemente no va a suceder hasta después del Correcto, rapto. así es. Pero Sí. una vez más, eso no es una excusa Amén. para caminar en No licencia. es una licencia para continuar pecando. Correcto. Cuando lo corruptible se viste de la incorruptibilidad. Así es, y hasta ese momento simplemente estamos siendo probados. Vas a decidir de poner tu fe en lo que Cristo ha provisto. Vas a aceptar lo que Cristo hizo por ti en el Calvario. Lo harás, mantendrás tu fe allí. Y eso es verdaderamente de donde todo depende. Loren, la mayoría de las cosas que conocen los cristianos de la cruz es que Cristo murió por mí. Y esa es una gran declaración, Claro, tremenda. sí. No me atrevo a minimizarla. Y la mayoría de la gente que dicen que están predicando la cruz, predican la cruz para salvación, Sí, eso es todo lo que predican. pero no para victoria sobre el pecado. No. La iglesia no sabe ni entiende como regla. Sí hay excepciones, pero como regla, en lo normal, la parte que la cruz juega en nuestra vida diaria. Por eso es que nosotros le decimos a la gente que deben poner su fe en Cristo y lo que Él hizo por ellos en la cruz y mantenerla en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Ahora bien, sí voy a decir lo siguiente, que muchos de nuestros hermanos reformados y bautistas sí dirían lo mismo que yo estoy diciendo. Y por ejemplo, usted leyó las escrituras de Kenneth Wyth, que le dio la base para mucha de la información que estamos entregando hoy en día. Pero una cosa que yo encuentro que hace falta de esa teología en particular no es tanto la idea de que somos libres del pecado a través de esta unión. En texto tras texto tras texto lo dice. Pero hay una falta, hermano Swagger, de entender el papel del Espíritu Santo, el papel que Él debe jugar, y es que cuando ponemos nuestra fe en esta verdad que Cristo derrotó al pecado por nosotros, tenemos que depender entonces de la obra del Espíritu Santo. Muchos de los eruditos que yo he leído dicen, somos libres del pecado, y la naturaleza del pecado o ese pecado que mora en nosotros durante la salvación, entonces simplemente no lo hagan. Y lleva a la Loren, persona a esa obra. Una persona puede hablar en lenguas cada día de su vida y aún así no vivir una vida victoriosa. Así es. Y eso es una tragedia. Yo hablo en lenguas cada día de mi vida, pero no es ahí donde está mi victoria. Así es. Mi victoria está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Correcto. Bueno, y usted tiene toda la razón, pero los bautistas hablan del Espíritu Santo y lo que Él puede hacer, pero temo que esa mentalidad de cesacionismo también disminuye ese poder del Espíritu Santo aún para la transformación. Usted habla de los dones. El movimiento pentecostés cree en los dones como resultado en el bautismo con el Espíritu Santo. Sí, amén. Pero yo estoy hablando de que mucha gente piensan o incluirían al Espíritu
cuando hablan de este proceso en particular, pero cuando se trata de verdaderamente depender de Él, de buscarlo a Él para que Él haga en mí lo que yo no puedo hacer, no va a estar ahí. Simplemente volverán a fe en sí mismos, en lo que yo puedo hacer. Entonces, yo he aprendido que soy bautizado en Cristo, libre del pecado. Ahora, porque yo soy libre del pecado, ahora yo puedo simplemente tomar la decisión de no pecar. Eso es lo que está escrito en muchos de los comentarios bíblicos. Sí, amén. Y muestra una ignorancia total de la necesidad del Espíritu Santo que entra durante la salvación para que sea el autor de nuestra transformación. Él es quien hace la obra en nosotros. Nosotros no podemos hacerlo. Pero millones de cristianos, millones, piensan que, bueno, soy ser humano, entonces yo no puedo evitar más que pecar. Y esa es la tercera palabra, licencia. Y ahí no es donde queremos quedarnos ni queremos permanecer ahí, porque esa no es la provisión. No estamos enseñando perfección sin pecado. No. La Biblia no enseña eso, pero sí enseña que no debemos permitir que el pecado tenga dominio sobre nosotros. Correcto, así es. Entonces, tenemos la ignorancia. Algunos grupos de cristianos simplemente no saben. Está la negación. Otros cristianos dicen, bueno, yo no tengo una naturaleza pecaminosa. Y también existe la licencia, donde algunos cristianos están diciendo, bueno, yo tengo una naturaleza pecaminosa, así que voy a pecar. Y después, si queremos continuar, la cuarta palabra, que es la lucha. Y la lucha creo que le pertenece a los pentecostales y tal vez también al mundo carismático. Es palabras que causan verdaderamente una lucha, una pelea. Yo voy a hacer, yo voy a... Y el más fuerte pelea aunque pierde, casi toda vez. Correcto. Y la mayoría de las pérdidas o fallas se explican, bueno, yo no luché lo suficiente, yo no luché fuertemente, debí de haber luchado más. Entonces, ¿en quién está la fe? En el yo. No lo vemos de esa Sí, manera. amén. Porque una gran parte de la lucha, Dave, usted lo sabe ya, es que a través de lograr verdaderas obras cristianas y disciplinas cristianas tales como la oración. Así es. Hermano Sagro, usted nos ha hablado a través de los años sobre su lucha. Y eso lo pone a usted en esta categoría. Sí, exacto. Y usted utilizaba la oración pensando, yo puedo orar hasta que yo salga del dominio del pecado. Sí, yo pensaba que podía hacerlo. Yo le di esa... yo traté de hacerlo grandemente. Y fue entonces una universidad que casi me mató, sí. lo definió. Y no quiere decir que el creyente no es genuino, que la acción que están tomando no es bíblica. El problema es que no es el camino hacia la victoria sobre el pecado. El ayuno es igual. Correcto. El ayuno es bíblico y por supuesto la oración es bíblica. Pero si pensamos que al tratar de hacer esto, voy a ayunar 10 días, 20, 30 días o lo que fuese el caso, eso me va a dar la victoria, no es cierto. El deseo existe. De ser justo. El deseo existe, pero Sí. no el poder del Espíritu Santo. Sí, así Él es. quiere que Él nos da el deseo y el hacer. Ese es Sí. el poder. Así es. El mundo carismático y pentecostal ha edificado su fe en acciones bíblicas y experiencias. Voy a explicarlo. Usted acaba de describir las acciones bíblicas, pero las experiencias son un gran objeto de la fe en esos círculos. Si puedo llegar al altar, si simplemente el doctor Dupree me impone las manos el domingo en la mañana, si simplemente puedo caer bajo el poder de Dios. Conocimos a un joven que estaba luchando con cierto pecado, un gran predicador, maravilloso predicador, amén. pero tenía un verdadero problema. Y él fue a un servicio, alguien oró por él, y la experiencia fue real. Dios lo tocó, cayó de espalda Así es. y tuvo una maravillosa experiencia con Dios. Nunca deberíamos de disminuir estas experiencias porque son herramientas
en la plataforma de Dios. Él sí nos ayuda en esos momentos. Pero la experiencia Sí, pero ese ánimo. o las experiencias con Dios, bueno, yo quiero cada vez que, o cada día que yo me levanto, yo quiero más experiencias con Dios. Yo quiero sentir la presencia de Dios. Yo quiero sentirlo en este programa, en nuestras enseñanzas, en lo que sea que estemos haciendo. Yo estoy desesperado por eso. Pero no podemos hacer que nuestra experiencia sea nuestra teología Correcto. O el objeto de nuestra o fe. el objeto de nuestra fe. Doctor Dupree, ¿se enseña esto en las universidades cristianas en lo absoluto? No, señor. No, no lo enseñan. Hay algunos que lo rodean, pero no es algo que se enseña con un entendimiento apropiado de nuestra fe en Cristo. Entonces, ¿será que no lo entienden? Correcto. ¿Es correcto? Yo creo que sí, así es. No entendemos que el objeto correcto de nuestra fe tiene que estar en Cristo y en su obra consumada en la cruz. Así es. Y lo que fue consumado fue esa derrota del pecado. Todo lo que tiene que ver con el pecado, todo aspecto del pecado fue derrotado por nuestra unión con Cristo. Y no fuimos nosotros que trajimos la victoria, fue Cristo, Así que es. entregó su vida por mi libertad del dominio del pecado. Y ahora estoy unido a Él y entro por fe en su victoria. Me identifico con su victoria sobre el pecado en el Calvario. Y no se trata de las experiencias con Dios, no tampoco está en los dones, la libertad del pecado es de lo que hablo, tampoco en las disciplinas bíblicas que son correctas y hay que hacerlas. Y las experiencias, por ejemplo, como hablábamos en el altar, o experiencias tales como el bautismo con el Espíritu Santo o un derramamiento del Espíritu Santo en un servicio, un gran llamado al altar. Necesitamos esas cosas, pero esas no son el patrón de Dios para la liberación. Así es. La fe en Cristo y lo que Él logró únicamente es el camino para victoria sobre el pecado. Sí, pero muchos se han rendido, muchos. Es algo desesperante, no puedo lograrlo. Sí. Y en sí mismos no pueden. Correcto. Tienen la razón, no pueden hacerlo. Pero sus palabras, si usted no se rinde, Dios no se va a rendir. Sí, así es, correcto. Pero uno no, De la manera no puede correcta. rendirse de la manera correcta. Bueno, deje de luchar. Sí. Porque ríndase. No hay una acción nuestra, experiencia que nosotros vivamos que jamás traerá lo que verdaderamente necesitamos. Y esto es la obra del Espíritu Santo que se nos es dada por el objeto correcto de la fe. Yo traje 6 palabras, hermano Sawyer, que siempre añado cuando estoy enseñando el mensaje de la cruz. Porque son 6 palabras que explican y simplifican el mensaje. Y si pudiésemos aprenderlas. Señor, yo no puedo, tú sí puedes, ayúdame. Esa es la base de todo. Sí. Señor, yo no puedo cambiarme, tú sí puedes, por lo que has hecho por mí en el Calvario, ayúdame. Y es esa dependencia, es esa actitud no de luchar, no de pelear hasta que usted gane. Pero Loren, yo siento que si no entienden el sacrificio de Cristo, Así es. que entonces aún así no va a funcionar. Deben de entender de que el pecado fue derrotado en el Calvario. Correcto. Deténgase ahí. Y deben decirle al Señor, mi fe y confianza está en Cristo. Así y lo es. que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y solamente eso, exclusivamente, no en mí, ni en la iglesia, ni en la carne. Está en Cristo. Y el Espíritu Santo, que es Dios, y yo digo esto todo el tiempo porque, y aunque suene como un disco rayado, quiero que lo entiendan, quiero que lo comprendan. No es una mantra, no es algo que repetimos y que lo decimos nada más por decirlo. No. Es lo que uno debe creer con todo su corazón. Así es. Jesús pagó un precio terrible por lo que tenemos. Y Él quiere que caminemos victoriosamente sobre el mundo, la carne y el diablo. No es la voluntad de Dios que nosotros peleemos contra el pecado todo el tiempo. No es su voluntad. Ahora, la tentación va a llegar. Eso no va a detenerse hasta que suene la trompeta. Pero no tenemos que ser derrotados. Podemos ser victoriosos.
Y como les dije, y Loren lo dijo apenas hace un momento, la Biblia no enseña perfección sin pecado. Somos seres humanos y cometemos errores a veces. Pero no se rindan. No. Miren, ustedes despójense de... No desechen las grandes promesas de Dios. Lo que Jesús hizo en la cruz, nuestra salvación entera se basa en eso. Nuestra victoria sobre el mundo, la carne y el diablo se basan en eso. Y si usted exclusivamente permite que el Señor sepa que ahí es donde su fe está, el Espíritu Santo le dará la victoria que usted desea. Así es. Él lo hará. Y eso, hermano Swagger, es la gracia. Una gracia inmerecida que uno no se la ha ganado. La fe nos provee eso, esa venida de la gracia. Sí. La gracia es la obra y operación, un aspecto de la palabra gracia, es el aspecto de la obra del Espíritu Santo que ahora puede hacer la obra en nosotros. Sí. Así que nosotros no podemos ser ignorantes, no debemos de negar que la naturaleza pecaminosa existe, no debemos de darle licencia ni operar, ni tampoco operar luchando. Pero si nosotros en fe en lo que Cristo ha hecho, podemos vivir ahí, podemos entonces vivir la gracia de Dios que nos da la victoria. No es más diferente de lo que fue cuando el apóstol Pablo. Él estaba tratando de hacer que la iglesia primitiva entendiera esto, que es por fe. Correcto. No es por obras. No es por ese tipo de cosas, estrictamente por fe. Ese era el criterio y eso era lo que él predicó constantemente. Y él tuvo éxito, pero no fue fácil, no fue simple. Y el hombre aún lucha contra eso hoy en día porque tenemos que reconocer que nosotros no podemos lograr lo que Cristo solamente pudo hacer. Eso es. Se nos ha terminado el tiempo. Les damos muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a continuar mañana con la palabra lucha. Ay, eso cabe bien dentro de muchos de nosotros, la lucha. Pero lamento que usted no puede ganar esta pelea. No de esa manera, no puede. No dejen de sintonizar mañana y necesitan ver qué es lo que tenemos que decir al respecto y tal vez toquemos la gracia también. Les amamos, Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.